Existen 5 heridas de la infancia. En este video te voy a explicar de forma clara y sencilla la herida del abandono. ¿Cómo es que a la mayoría de las personas se nos manifiesta esta herida, cómo se está manifestando hoy en día, para que tú te puedas identificar y te des cuenta que es lo más cercana que puede haber y que es algo de lo que me tengo que hacer cargo? Te quiero explicar cómo también es que se crea esta herida en nuestra infancia y sobre todo te voy a explicar de forma clara y práctica cómo es que podemos ir sanando esta herida. Así que quédate en este video para que comencemos a ver esta información. Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Isa Garcés, soy terapeuta, soy artista y mamá. Y si no te has suscrito a mi canal, te pido que te suscribas, que me dejes algún comentario y que le des me gusta a este video, porque eso a mí me sirve mucho para seguir compartiendo este contenido de crecimiento personal y de educación emocional. Entonces, la herida de abandono. Primero que todo, te quiero comentar cómo es que esta herida se forma, cómo es que se nos crea esta herida. Siempre es en la infancia. Vamos a hablar de las 5 heridas. Estamos comenzando con la de abandono, ¿ya? Creo que esta herida de abandono todas las personas la han experimentado. ¿Por qué? Porque se crea en la infancia cuando el pequeño o el bebé, muchas veces siendo bebés o pequeños o niños pequeños, experimentamos estar en soledad. Y el niño le tiene miedo a esa soledad. Cuando experimentamos sensaciones o experiencias donde no estuviste en compañía, donde faltó protección, donde faltó cuidado, donde no estuviste acompañado, se marca esta herida de abandono. El cerebro humano lo toma como un abandono. Déjame darte un ejemplo que es súper común y que la mayoría de las personas vivimos y tal vez no tenemos cómo asociar a que esto puede causar una herida en mí. Claro, como siempre digo en mis videos, tienes que tener la conciencia de que lo que te causa dolor hoy de adulto no es lo mismo que que le causa dolor a un niño, ¿ya? Entonces, por eso es que hoy en día nosotros normalizamos todo y no le vemos la seriedad a las cosas y creemos que estar traumado o que tener heridas es cuando ya, no sé, tienes problemas mentales. Y no es así. De hecho, para, para resumirlo, todos los problemas son mentales, ¿ya? Entonces, un niño que su mamá lo dejó en el jardín o en la sala cuna tiene una herida de abandono sí o sí. ¿Por qué? Porque el cerebro de un pequeñito de meses o de menos de 2, 3, 4 años, ese niño no entiende lo que significa que mi mamá me deje aquí porque es la mejor opción que puede tener. Ese niño no entiende lo que es el dinero, lo que es el trabajo, no entiende nada de eso. Solo entiende que mamá no está y el cerebro del niño dice, hay algo malo en mí. ¿Me entiendes? Entonces, así de inocente y así de egocéntrico también es el cerebro de un pequeñito. Entonces, puede haber una herida de abandono. Cuando yo era pequeña, yo tengo 35 años, hace años, en esa época el postnatal de las mamás que trabajaban duraba 3 meses. O sea, imagínate, a los 3 meses una guaguita por horas al jardín, herida de abandono. Muchas veces mamá sí estaba con nosotros, pero posiblemente si tú tienes una herida de abandono, que lo tiene la mayoría de las personas, tu mamá también la tiene, tu papá también la tiene y es una herida que recién ahora está siendo vista. De hecho, posiblemente, no sé cuándo vas a ver este video, pero posiblemente todavía hoy en el 2025 hay mucha gente que todavía no habla de esto y que no lo asume con la seriedad que debería asumirlo, ¿ya? Porque ahora vamos a ver cómo es que se nos manifiesta y ahí te vas a ver más eh, identificado. Pero muchas veces mamá estaba, pero no, también estaba ausente y yo me sentía sola aunque mamá estuviera ahí. ¿Ya? Con papá pasa lo mismo. Tanto mamá o papá pudieron haber hecho que yo tenga esta herida de abandono. Es súper importante que tú entiendas que ellos no lo hacen de malos. Ellos no lo hicieron de malos por ningún motivo. Los papás hacen lo que saben hacer. Hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en esos momentos. Ya hoy en día tú tienes internet, puedes maternarte a ti misma y a tus hijos si es que los tienes de una manera mucho más amorosa, pero con mucha más sabiduría y mucho más conocimiento. Entonces, a veces el papá trabajaba todo el día
el papá trabajaba muchas horas y tú también te sentías sola, también hay herida de abandono. Ni hablar de las historias donde papá efectivamente me abandonó, es evidente, pero muchas veces papá vivía en la misma casa, pero tampoco había una relación cercana, no había una contención emocional, papá no me hacía compañía, papá o estaba asustado, o perdón, estaba enojado o estaba cansado, entonces también había un abandono. Si mamá se sentía abandonada por papá, que es su pareja, su compañero, también vas a integrar esta herida de abandono. Entonces hay muchas formas de que se haya creado esta herida. Por eso te digo que con el contexto social que había y que todavía hay, porque ahora en mis tiempos, en mis tiempos mi mamá trabajaba, pero la mayoría de las mamás de mis amigas, muchas no trabajaban, podían estar en la casa. Pero hoy en día la mayoría de las mamás sí trabaja. Entonces esta herida ha ido aumentando, ¿ya? Entonces, de esta manera se forma esta herida de abandono. Una vez sabido esto, cómo se crea esta herida de abandono, ahora te quiero contar cómo es que se nos está manifestando. Y aquí pon mucha atención para que tú veas que esto es muy común, porque hasta el momento podrías decir, pero ya yo no me siento abandonado. ¿Cómo se te manifiesta? Primero que todo, las personas normalmente se nos manifiesta en relaciones. Ya, la relación de pareja es una gran forma que tenemos nosotros, que tiene la vida para mostrarnos, atiéndete, esa herida de abandono. Si yo me siento abandonada por mi pareja, las personas con herida de abandono constantemente tienen miedo o sienten angustia o sienten ansiedad porque piensan o sienten que las van a abandonar, que las van a dejar. Y por lo mismo pueden crear, son personas que crean dependencias emocionales, donde aguantan malos tratos a veces, donde aguantan abandono, donde aguantan una relación tóxica o que no es amorosa. ¿Por qué? Porque como yo internamente conozco el abandono, acepto estar con una persona que creo que no me está abandonando porque está presente, pero es como lo mismo que te decía de papá. A veces papá vivía en la casa, pero estaba totalmente ausente. Pasa lo mismo con las parejas. Si yo tengo una pareja que trabaja todo el día y que puede ser muy bueno, pero me siento sola y abandonada y no tengo su compañía. Y yo lo voy a aguantar porque uno, es lo que yo conozco, y dos, tengo mucho miedo porque mi inconsciente sabe cómo se siente el dolor de que te abandone un ser que tú quieres, ¿ya? Y de verdad que la palabra abandono no la tomes como algo extremo, para nada, porque puedo vivir bajo el mismo techo y sentirme totalmente sola. Las personas en la adultez también se les manifiesta cuando son personas que buscan tener relaciones cortas. De alguna manera siempre se ven envueltas y no logran comprometerse con relaciones a largo plazo, porque son ellas las que abandonan. Las personas que abandonan también tienen una herida de abandono, entonces también como saben cómo se siente, inconscientemente mejor me retiro antes y así no me expongo a que me abandonen. Entonces soy yo el que abandona, ¿ya? O la que abandona. Eso también es muy común. Pero vámonos más finito, vámonos más al hueso. ¿Cómo lo veo conmigo misma? Porque, por ejemplo, una persona con herida de abandono también puede ser que no quiera tener parejas, ¿ya? Pero esté en pareja o no, ¿cómo se me... y esta es la parte más importante, siento yo. Sin decir que la parte de pareja o de relaciones no es importante. La forma en que yo lo puedo ver manifestado en mí es que yo comienzo cosas y no las termino, porque yo abandono, yo aborto misión, yo empiezo algo y lo dejo botado. No tiene por qué ser que yo deje botado a mi hijo o abandono a mis hijos, porque también si soy una persona que trabaja mucho y que no tiene tiempo, puede ser perfectamente porque de verdad es lo mejor que puedo hacer y no tengo otra opción, es válido, pero tengo una herida de abandono, que si yo me la trabajo, esa realidad yo la puedo cambiar, porque voy a tener herramientas y voy a tener la gran herramienta, como se dice, el conocimiento es poder y el mejor poder que puedes tener, el superpoder que puedes tener hoy en día es conocerte a ti misma. Entonces, si yo identifico estas heridas, las puedo transformar y puedo transformar esa realidad. De alguna manera yo voy a crear una vida en muy poco tiempo
en donde ya no voy a tener que trabajar tanto y voy a tener que dejar a mis hijos. Voy a poder gestionar o generar dinero de otras formas más amorosas. Te lo digo yo, que yo lo he hecho, lo he hecho en mi misma vida y lo hice de alguna manera el empezar, por ejemplo, a trabajar desde mi hogar en un tiempo para poder criar y estar más con mi hijo. Entonces, cuando uno descubre y se conoce y sabe y se reconoce también, se puede tratar, porque hoy en día tenemos muchas herramientas para hacerlo. Entonces, si tú eres de esas personas que empieza algo y no lo termina, estás abandonando. Para nuestra mente inconsciente, que es la que crea nuestra realidad, todos nuestros proyectos son hijos, ya son hijos que pasan por un proceso de gestación, que yo los tengo que parir y después hacerme cargo. Entonces, cualquier cosa, no sé, hasta un bordado, una manualidad, un proyecto, una idea que yo tengo, posiblemente la voy a abandonar. Otra cosa, cuando me abandono a mí misma o a mí mismo, ¿qué tan abandonada te tienes? ¿En qué sentido? En todo sentido, en cualquier aspecto, en tu alimentación, en lo que te metes al cuerpo, cómo te estás nutriendo, cómo te tratas. ¿Te tratas? Porque si no te tratas, te digo que tienes una herida de abandono gigante que tienes que comenzar a sanar. Entonces te das cuenta que se nos puede manifestar de muchas formas esta herida de abandono. Por eso me atrevo a decir que más del 90% de la población vive con ella. Y de verdad que te cambia la vida cuando te haces cargo. Entonces, ¿cómo se sana esta herida de abandono? Déjame contarte ahora esta parte porque te quiero dejar eh, información práctica para que tú puedas comenzar a sanar esta herida. Entonces, ¿cómo se sana esta herida de abandono? Lo primero que todo es que tengo que identificar, ya qué es lo que estamos haciendo ahora, contándote un poquito cómo se gesta, cómo se crea en la infancia, entonces ahí tú también puedes identificarte según las experiencias y cómo se ha manifestado. Entonces, ¿cómo se nos manifiesta? Entonces, primero que todo, es vital que comencemos a trabajar una vez que identificamos, que comencemos a identificar nuestro miedo a la soledad. ¿Ya? Es importante. Tenemos que trabajar el miedo a la soledad. ¿Cómo? Empezando a pasar tiempo con nosotros mismos, tiempos de calidad, ya haciendo actividades que nos gustan, lo que sea, porque muchas veces como nos abandonamos y no tenemos tiempo para nosotros o para nosotras, ni siquiera sé exactamente qué me gusta. Menos si de niña me incitaron a que yo buscara actividades que a mí me gustaban, que era muy común. Entonces, aquí no estamos hablando de si tú tienes alguna adicción, cualquiera, que te hace mal, que tú sabes que te hace mal y que aunque la quieras seguir teniendo, no importa, pero porque a mí me gusta, pero sabes que en el fondo no es buena. ¿Cómo sería descubrir cuando sé que no es buena? ¿Le darías eso a un niño? Esa es un muy buen filtro. Por ejemplo, yo, em, no sé, tomo Coca-Cola, por darte un ejemplo, y me tomo una Coca-Cola día por medio. Bueno, ¿le darías Coca-Cola día por medio a un niñito de 3 años o a un bebé? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le va a hacer mal. Entonces, ¿por qué lo haces contigo? Ahí hay una herida de abandono. O consumo tabaco. ¿Le darías tabaco a un niñito de 3 o 4 años? ¿O un bebé? No. ¿Le darías alcohol? Y ni hablar de otras sustancias, no, ¿cierto? Porque le harían mal. Entonces, ese es un filtro. Puede que con este filtro tú decidas seguir haciéndolo, eso es un tema tuyo, pero ahí hay una herida de abandono, ¿ya? Que siempre viene de mamá o de papá. Entonces, debo comenzar, a eso me refería a tomar conciencia, debo comenzar a pasar tiempo conmigo misma. Muchas veces cuando tenemos adicciones es porque no puedo estar conmigo misma. ¿Por qué? Porque me duele y no sé ni siquiera reconocer que hay un dolor. Todo va a depender del nivel de trabajo personal que tú tengas. Entonces, hacer cosas con nosotros mismos, practicar cosas nuevas, descubrir qué me gusta, que sean cosas saludables, ya que me nutran, que me nutran. Ese es el filtro que te tenga que nutrir, que te pueda nutrir. Entonces, ¿por qué? Porque de esta forma vamos a comenzar a conectar con nosotros desde otro lugar, desde un lugar de querer estar conmigo, de poder integrarme.
Y cuando yo me integro, no hay ningún abandono, porque hoy en día el abandono me lo hago yo misma o mismo. Si bien cuando era niño lo hicieron los adultos a cargo, pero es que ahora yo soy la adulta a cargo. Por eso de adulto no corresponde culpar a mi mamá, a mi papá, a la sociedad por lo que me pasó. Sí, sí se puede trabajar todo eso, pero ya yo soy la que me tengo que hacer cargo. Entonces, tengo que descubrirme y ser lo más amorosamente posible conmigo, porque en ese momento que yo empiezo a tener una relación más amorosa conmigo, ya no estoy sola. ¿Cómo voy a estar sola si estoy conmigo? Y cuando tú te integras puede sonar ridículo, ¿eh? O si alguien no lo ha hecho puede sonar como "Oh, obvio que estoy conmigo". No, pero de verdad que si no te tienes integrada o integrado, ni siquiera estabas contigo. Por eso está esa herida de abandono, perdón, de abandono. Entonces, esto nos puede ayudar mucho a derribar las barreras de poder entregar y entregarnos afecto físico y emocional. Ya las personas con herida de abandono normalmente no les gusta mucho que las toquen o el afecto físico. O por otro lado pueden ser muy pegotes, como se dice, muy cargantes, porque necesitan eso, porque no lo tuvieron y lo anhelan, pero tú te lo puedes dar. Esto ya tomando conciencia de esto, esto te puede servir mucho. Obviamente siempre te voy a recomendar que tomes terapia, que tomes la guía de un terapeuta, el que a ti te haga sentido, si es un psicólogo, si es un psiquiatra, si es un terapeuta floral, si es un astrólogo, si es constelaciones familiares, árbol transgeneracional, si es ir a tomar un reiki. La, yo por mi lado te recomiendo mucho que tomes terapias conmigo porque mis terapias siempre están enfocadas en esto, porque es la base de lo que tú quieres construir. Sanando una herida de abandono puedes generar hasta más dinero, puedes generar lo que sea, porque ya no me voy a abandonar y me voy a integrar a otro nivel y eso te lleva a otro nivel de conciencia en todo sentido, en todas las áreas de tu vida, ¿ya? Entonces te recomiendo que tomes terapia, lee libros, ve video. Este es un video de contenido gratuito. Hay mucho más en YouTube de este mismo tipo de videos. En otras redes sociales también. Donde tú busques va a haber información. Y hay información gratuita y después cuando ya llegas a un nivel ya puedes pagar o tal vez puedes pagar enseguida. Que el dinero no sea un límite, una limitación. Que el tiempo no sea una limitación. Que tus hijos no sean una limitación. Todo lo contrario. ¿Ya? ¿Por qué? Nombrando a los hijos y antes de despedirme, todo lo que tú no resuelvas, tus hijos van a venir a vivirlo por ti y te lo van a mostrar triplicado y refregado en tu cara. Esa es para otro video, sí. Así que te invito a que busques información, a que te terapees, a que te muevas. Espero que esta información te guste. Por favor, dale me gusta a este video. Como te digo, me ayuda mucho que te suscribas y que dejes tus comentarios. También te agradezco que me puedas hacer preguntas y tal vez también me puedes dejar alguna sugerencia de tema para otro video. Mi nombre es Isa Garcés, te dejo un besito y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.